La palabra de Dios nos enseña que no debemos amar al mundo, no satisfacer los deseos de la carne y a luchar contra el demonio. Si queremos cumplir la palabra de Dios, entonces hay que estar preparados y luchar contra los enemigos del alma. Y los enemigos del alma son tres: el mundo, el demonio y la carne. Y estos enemigos del alma nos llevan a desobedecer a Dios. Contra el mundo debemos luchar dando valor a las cosas que nos rodean, como Dios nos enseña a valorarlas y con el ejemplo recibido por los santos. Tenemos pues que acudir a la fe para evitar en nosotros pensamientos materializados que nos llevan a no cumplir sus mandamientos y que nos hacen apartarnos de Dios. El gran peligro está en el secularismo, que lleva a obrar de acuerdo a las costumbres, a las modas, al modo de actuar de la gente, y que nos lleva a actuar equivocadamente por la falta de fe y estar así apartados de Dios. Desafortunadamente, en los seculares abunda el orgullo y la avaricia y se le da mucha importancia al cuerpo y a la vanidad. Para darle una verdadera satisfacción a nuestra alma y evitar pecados, debemos primero amar a Dios y cumplir sus mandamientos, lo cual nos lleva a amar al prójimo y tratarlo como deseamos que nos traten a nosotros. Segundo, perfeccionarnos en lo que más necesitamos. Y el verdadero peligro para nuestra alma radica en tener mucho dinero e idolatrarlo, darle al cuerpo todos los gustos que quiera, querer obtener muchos honores, mucha fama y altos puestos. Debemos entonces seguir a Dios según su palabra, y lo cual nos da paz en la vida y un premio eterno prometido por Él en el cielo, mientras que el mundo nos trae angustias, miedos, preocupaciones que nos llevan a condenarnos eternamente, nos llevan a no vivir en paz. Otro gran enemigo para el alma es el demonio. ¿Y quién es el demonio? El demonio es un ángel creado por Dios en el cielo, que por haberse rebelado contra el mismo Dios, le precipitó en los infiernos con otros muchos compañeros de su maldad, que llamamos demonios. El diablo acosa, acusa, tienta, engaña y miente en su lucha contra el cristianismo. Sus aliados son el mundo y la carne. Usando el mundo y la carne, el demonio causa el mayor daño a los cristianos y así entorpece el progreso de que se vaya a actuar en lo correcto. Desea Satanás todo lo contrario a la proclamación del Evangelio, y así se da la debilitación en el cristiano y cada vez se aparta más de Dios. La única forma de vencer a Satanás es la oración, la fe, con sacrificios y rechazando todo lo malo. Pero sobre todo, el demonio se le vence con la humildad. Como él es tan soberbio, entonces Satanás huye de los humildes. Y en cuanto a la carne, se debe evitar las tentaciones impuras de nuestro cuerpo. No es pecado tener tentaciones, el pecado radica en consentir las tentaciones. Dios las permite, sí,
Dios permite las tentaciones. ¿Para qué? Para darnos ocasión de aumentar nuestros méritos y premio en el cielo al luchar contra ellas, para demostrarle a Dios que lo amamos a Él antes que nada. Dios colocó cierto placer en las cosas para el disfrute de los seres humanos, como placer es el comer para no morir de hambre, en dormir para que el cuerpo descanse, y placer en el sexo para que podamos procrear. El placer es solamente un estímulo, no es el fin. El problema está en que perseguimos es estímulo en las cosas y no el fin. Y decía San Agustín que nuestro peor enemigo es nuestra propia carne. Para no caer en la tentación, la Iglesia nos recomienda confesarnos, comulgar, asistir a la Santa Misa, evitar las ocasiones de pecado, evitar las malas amistades y pensar que Dios es muy misericordioso. Pero así como es misericordioso, también es infinitamente justo, y que para nosotros tendrá un juicio y que nos espera una eternidad que nos permite hacer sacrificios para por siempre estar con Dios. En el mundo se dice que los listos, los inteligentes, los que son felices, son los que han sabido hacerse ricos y ahora disfrutar de fama, de riquezas y de placeres. En cambio, Jesucristo, sabiduría eterna, dijo lo contrario. Felices los pobres, los perseguidos, los que sufren, los que lloran. Evangelio de San Mateo 5, 3, 11. Y para finalizar, recordemos que el diablo tiembla cuando oramos. Él es vencido cuando citamos o leemos un pasaje de la Escritura, porque Cristo se hace presente de inmediato. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos en Cristo, les invito seguidamente a escuchar al sacerdote Luis Toro sobre una charla muy importante que hace varios meses dio sobre las enfermedades del alma y cómo sanar estas enfermedades. Y estoy seguro que vamos a quedar convencidos de cuál debe ser nuestro verdadero proceder para encontrar a Dios. Escuchemos pues al Padre Luis Toro. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Les dijo: vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. La palabra de Dios nos presenta a nuestro Señor Jesucristo triste ante una gran realidad.
el pueblo, que es el rebaño de Dios, anda como oveja sin pastor. Y dice Jesús, y son muchos, lo dice con esta palabra, la mies es mucha. Pero quien enseñe, pocos. Quien trabaje, pocos. Hoy ustedes verán cómo nuestro Señor Jesucristo se preocupa mucho por enseñar y le deja la misión a los apóstoles de enseñar. Pero no solamente eso, nuestro Señor Jesucristo nos muestra en el Evangelio que a través de la enseñanza se expulsan demonios, se sanan de muchas enfermedades, se resucitan muertos. Jesucristo nos va a mostrar que hay una enfermedad espiritual, que por ser espiritual no es menos peligrosa, no es menos importante que la enfermedad corporal. Que ciertamente ustedes y yo le damos importancia a la enfermedad del cuerpo, pero ni siquiera nos enteramos que hay enfermedades del alma, del espíritu. Vean cómo retrata a Jesús. El Evangelio retrata a Jesús recorriendo todas las ciudades y todas las aldeas. ¿Pero qué hacía? Les enseñaba y les predicaba el Evangelio del reino. Con esa frase ya bastaría. Si los obispos, si los sacerdotes del mundo entero, si los laicos comprometidos en la iglesia lograran ver este retrato de Jesús, nuestro Señor, que es el modelo a seguir, que es el camino, la verdad y la vida, no tendríamos que hacer ningún esfuerzo para descubrir cuál es la misión a la que Jesús nos ha llamado. Enseñar por las aldeas, por las ciudades, el Evangelio del reino. Y la queja de Jesús es que sus sacerdotes, sus ministros, los que él dejó encargados de pastorear al pueblo, no están ejerciendo esa misión. ¿Y cómo sabemos que no? Porque dice que Jesucristo vio al pueblo como ovejas que no tenían pastor. Es el reclamo en pleno siglo XXI para los obispos. Es el reclamo en pleno siglo XXI para los sacerdotes, para los ministros de la iglesia, que se están quedando en las oficinas, que se están quedando en los sacramentos, que se están quedando simplemente en celebrar misas. Ojo, misas donde no se predica el Evangelio. Misas donde 5 minutos o 10 minutos es demasiadísimo tiempo. Y hay que respetarle el tiempo a la gente. Ciertamente, cuando no se predica la palabra de Dios, mejor que no se predique nada, ni 5 minutos. Pero si se predica la palabra de Dios, el pueblo está sediento y hambriento. Hay sed y hambre de la palabra de Dios. Hay enfermedades del alma. Hay enfermedades espirituales que deben ser sanadas. Hay dudas, hay confusión. Son enfermedades que se deben sanar y que los sacerdotes no están sanando esas enfermedades que dice el Señor. Dígame si no son enfermedades espirituales las herejías que meten los evangélicos en el pueblo. Claro,
María es una prostituta. No hay que confesarse. La Eucaristía es el diablo. El Papa es el anticristo. Son enfermedades que hay que sanar, que hay que curar, que hay que esclarecer para que la gente ya sana de esa enfermedad pueda vivir su fe. Subrayen, no es una persona, no son 10 personas, no son 100 personas, son multitudes. Es en el mundo entero donde se está padeciendo del mismo mal. Multitudes en Estados Unidos, en México, en Nicaragua, en Venezuela, en Colombia, en todas partes. Multitudes. A ustedes en realidad no les importa un comino las ovejas. Y dice Jesús, el buen pastor deja las 99 y va en busca de la oveja perdida. ¿Cuándo nacerá eso? Que la carta que ha sacado el Papa, pastores da vobis, os daré pastores según mi corazón. ¿Cuándo comenzará a existir en ustedes ese corazón de pastor de buscar la oveja perdida? ¿Cuándo? Más bien se ponen bravos cuando yo les predico la verdad a la gente y cuando muchos, miles de ovejas descarriadas vuelven a la iglesia. En vez de aplaudirlo, en vez de animarse en hacer lo mismo, se ponen bravos, se molestan por envidia, por falta de humildad, por soberbia, por no reconocer que Dios a cada uno da su talento y que en vez de envidiar al otro podemos aprender de los demás. Es necesario, queridos hermanos, que miremos con atención que Jesús envía a sus apóstoles a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Ahora pueden comprender por qué yo le predico a los evangélicos. ¿Quiere que se lo muestre con más claridad? Mi maestro, mi Señor, mi Dios, me ha ordenado, me ha mandado ir a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Y lo estoy haciendo. Que a ustedes les guste o no les guste, pregúntenme si me importa. Solamente siervo inútil soy. He hecho únicamente lo que mi Señor me ha mandado, lo que tengo que hacer. El pueblo solamente mira la palabra de Dios y dice, tengo hambre, tengo sed de la palabra de Dios, predíqueme usted, porque mis pastores, mis obispos, mis sacerdotes no me predican. Y es entonces cuando el pueblo se ha convertido en carnada para los evangélicos. Papá Dios, hoy hemos escuchado tu palabra. Estamos conscientes que dentro de la iglesia son pocos los que se dedican a enseñar y a predicar tu evangelio. Porque son pocos los que se dedican a leer la Biblia, a saborearla, a alimentarse de la palabra, como está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Perdónanos, Señor, a los ministros de tu iglesia, obispos, sacerdotes, porque hemos abandonado al pueblo y no los hemos alimentado con tu palabra, dedicándonos a muchas cosas. Nunca es tarde. Ayúdanos a tomar esa responsabilidad que tú nos has dado de expulsar demonios, sanar enfermos, leprosos y resucitar muertos a través de la enseñanza de tu palabra a nivel espiritual. Gracias, porque me brindan la oportunidad de ser instrumento tuyo para que el pueblo conozca tu verdad. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén.